Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a ir conectándonos con Luis Fernández Vega, que prácticamente está ya por aquí, que se conectará en un momentito. Teníamos un poquito de problemas de conexión ahora por la tarde y estábamos ahí intentando conectarnos con vosotros. Así que si nos dais unos segundos todavía, en un momento nos conectamos con Luis, que está por aquí, ya se está conectando. Vamos a ver si Luis... Hay muchos directos ahora mismo y me parece que está un poco saturado. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Perdona un poquito el retraso, que estaba intentando conectarme y estaba diciendo justo que como Instagram hasta ahora hay un montón de lives, yo creo que teníamos ahí un poco el retraso y estaba todo el mundo conectándose y no me dejaba entrar. Así que Pues nada, nada, bienvenido. ¿Qué tal estás? muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí con nuestros asociados de AGE y todos nuestros seguidores que, como ves, se van conectando poco a poco. Y bueno, un poquito hoy, para ir contándoles un poco de qué vamos a hablar, como hoy estás aquí un poco en representación del Instituto Oftalmológico Fernández Vega, yo creo que nos vas a ser muy, muy de utilidad porque tenemos como muchísimas dudas, ¿no?, de todo lo que está pasando y nos vas a servir un poco de clave, ¿no?, para todo ello. Así Pues que nada, nada, lo encantado, primero, encantado. saber qué tal estás, Luis. Encantado de tenerte aquí. Cuéntanos un poco, ¿cómo te encuentras? Pues nada, muy bien. Muchas gracias por invitarnos a mí en nombre del instituto. La verdad, también haber sido el siguiente después de mi amigo Antonio Magnaner es un honor que les recomiendo a todos los que nos están viendo que vean la entrevista, que estuvo muy bien, y le mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Me alegra que esté totalmente recuperado. Y yo nada, muy bien. Estamos muy bien. Empezamos a trabajar esta semana. Así Ujú. que afortunadamente todos bien. Bueno, me alegro muchísimo, Luis, porque realmente, bueno, aparte que sin duda, vamos, es un placer tenerte con Antonio y sin Antonio, pero está claro que hace unos días entrevistamos a Antonio Magraner, que también fue un placer tenerlo y fue súper interesante. Y los días posteriores, pues nosotros en AGE Asturias estábamos ahí dándole vueltas, que uno de los temas que queríamos tocar, que nos parecía importante y que seguro que muchos de los que nos están escuchando pues también tendrían curiosidad, decíamos, necesitamos a alguien que desde dentro que nos explique un poquito todo este lío que tenemos ahora y todas las dudas. Bueno, y los que nos están escuchando igual nos van a ir lanzando preguntas, ¿vale? Así que a nuestros oyentes, si tienen dudas, que nos las vayan escribiendo y yo intentaré ir coordinándolas para pasarte las preguntitas que nos hagan. Y mientras tanto queríamos que tú nos contaras, ¿no? Entonces, como yo te Perfecto. introducía un poquito, yo creo que es muy necesario hoy poder tener contacto con un profesional de la medicina, de la sanidad en este caso, especialización en oftalmología. Y además tú tienes una carrera bastante larga, porque así dicho se podría decir que eres oftalmólogo, pero no solo, porque tienes como mucho recorrido, ¿no? Bueno, realmente sí, pues soy oftalmólogo, lo que pasa que hice muchas cosas para llegar aquí, ¿no? Pues estuve en Miami, estuve en Londres y al final, pues ahora estoy en Oviedo y muy contento de estar aquí y sin olvidar todo lo que hice previamente, ¿no? Que me Claro. llevó hasta aquí. Oye, y Luis, ya empiezo con una pregunta indiscreta. ¿A Magraner lo conociste en Miami? No, tuve la suerte de estar con él en Miami también, pero nos conocimos, fuimos compañeros del Colegio Mayor. Ah, muy bien, muy Somos bien. de la misma promoción del Colegio Mayor y luego, pues Genial. bueno, el haber coincidido en Miami también, pues estuvo fenomenal, el que conoce a tanta gente allí, Claro, que representa además a AGE en Miami. Miami. Eso es. Pues bueno, pues como veis ya tenemos un invitado súper especial porque bueno, como intentamos es tener una visión global, ¿no? Y Luis, un poco la primera pregunta que me surge, con todo este jaleo y estos meses de cierre y de locura, cómo habéis vivido en el instituto, bueno, en Los Vega, como decimos, ¿no? Aquí en Asturias, ¿cómo habéis vivido toda esta locura? Bueno, pues lógicamente no fue muy agradable, ¿no? Como comprenderás, no solo para nosotros, imagino que igual para toda España y casi prácticamente para todo el mundo. Lo que estamos viviendo, pues nos preocupó, nos preocupa y es algo que es una situación muy dura que nos está afectando a todos, ¿no? Y prácticamente a la vez. Aunque tenemos la tranquilidad de que en Asturias, dentro de lo que cabe, el impacto fue menor.
y está siendo menor, con menos prevalencia, además, como vimos estos días en los datos. Yo siempre le digo a mis amigos y a los pacientes que parece mentira que a finales de febrero o mediados de febrero, cuando veíamos que ya llegaba algún caso a España y tal, yo le decía a mi padre, pero ¿te imaginas que llega un caso a Asturias? ¿Te imaginas que llega un caso al instituto? Claro. ¿Te imaginas que tenemos que cerrar? Pero no era una predicción, era totalmente al contrario, yo lo veía totalmente imposible, ¿no? Que pasara. Pero llegó y bueno, tuvimos que cerramos ya el 12 o el 13 de marzo, salvo para urgencias, que teníamos que mantenernos abiertos, y estuvimos abiertos estas semanas, pero con unos porcentajes muchísimo más bajos a los que estamos habituados. Esta semana ya empezamos pues, a hacer procedimientos un poco más rutinarios que habíamos parado durante estas semanas, y siempre priorizando la seguridad del paciente y de la gente que trabaja con nosotros. Había incluso pacientes que querían venir y que nosotros teníamos que frenar, ¿no? Que decían, no, pero si a mí me da igual, yo quiero ir. Y decíamos, ya, pero es que no puede venir. Claro. O sea que fue solo exclusivamente para urgencias. Claro, porque además vosotros tenéis un volumen diario muy elevado. Quiero decir, esto no es una cita digamos, cada 12 horas. Tenéis continuamente un volumen de pacientes, clientes brutal, ¿no? Entonces, claro, frenar toda esa cantidad de pacientes es muy difícil. Claro, en Oviedo vemos más de 400 pacientes al día, ¿no? Y que eso en un día normal, además que son pacientes que vienen con acompañantes, ¿no? Ahora también redujimos el número de acompañantes, pero pueden pasar por el instituto 600 o 700 personas fácil en un día. Pues durante estas semanas era muy triste ver el instituto con un volumen muchísimo más bajo, ¿no? Claro, para vosotros. Pero era lo que había y era lo que teníamos que hacer. Por supuesto. Yo también la pregunta que me hago, ¿no? Es un poco que si habéis tenido que implementar medidas nuevas, diferentes de lo que soléis hacer, ¿no? Porque entiendo que es muy delicado, además, lo que vosotros hacéis. Hicimos muchísimas medidas nuevas, o sea, el instituto ahora mismo es totalmente distinto. Bueno, los pacientes que están viniendo estos días, que conocen bien el instituto, lo dicen, ¿no? Que es como un oasis dentro de tantos peligros que tenemos ahora mismo, ¿no? ¿Qué medidas así hicimos? Pues hacemos un triaje en la entrada, antes de entrar al instituto montamos ahí, no es una carpa porque tenemos un saliente, entonces adaptamos esa entrada y les tomamos la temperatura, hacemos preguntas para que entren el mínimo de pacientes sospechosos posible, ¿no? O prácticamente ningún paciente sospechoso. Ya se les avisa por teléfono, se les da indicaciones por teléfono de que vengan con mascarilla, con guantes, pero hasta que no llegan, pues no hacemos ese triaje. Pusimos también arcos con virucidas, hacemos un control muy estricto a los empleados, muchas medidas, una desinfección continua, cada 2 o 3 horas una desinfección muy importante de los despachos, sillas individuales que les gustó mucho a los pacientes, con separación a ambos lados y por detrás, ¿sabes? Claro. O sea, no ven las salas de espera, ¿no? Las salas de espera, tuvimos que redistribuir todas las salas de espera y buscar nuevos espacios. Afortunadamente, somos una clínica grande que teníamos espacio para utilizar, o sea que eso fue una ventaja. ¿Qué más? Cambiamos todos los circuitos de quirófano, todos los procesos para que los pacientes de quirófano no se encuentren entre sí. Hacemos test a todas las cirugías. O sea que, bueno, una inversión muy grande, pero era lo que nos tocaba hacer. Iba justo por ahí ahora, iba a preguntarte, digo, claro, esto se traduce en una inversión muy importante. Una inversión muy importante, pero que no había otra, o sea, si no era seguir como estábamos o hacer algo a medias. Entonces ya igual las primeras semanas no lo veíamos tanto porque pensábamos que iba a ser cuestión de una semana o dos, pero después ya empezamos a hacer reuniones, creamos un comité científico de los médicos para ver lo que se estaba publicando, lo que era realmente útil para el paciente y lo que no. Y bueno, y fuimos modificándolo, ¿no? A lo largo de estas semanas hasta que ya llegamos a las conclusiones y a instalar lo que instalamos. Claro. Justo estaba yo pensando ahora mismo, si me imagino que eso, que habríais tenido que tener en un momento, pues eso, como una especie de gabinete de crisis, en vuestro caso un gabinete técnico, en el que podíais analizar lo que estaba pasando. Claro,
desde el punto de vista de expertos, ¿no? Que ya sabéis de lo que estáis hablando, pues es un poco discernir, ¿no? Todas esas informaciones que van llegando, que no se sabe qué es lo oficial, qué es lo que no es oficial, qué es lo que sirve, qué es lo que no. Yo entiendo que como profesionales, pues hombre, por supuesto que estáis mucho más adelantados, pero aún así entiendo que es difícil, ¿no? Un poco saber qué informaciones son útiles y cuáles no. Es difícil y además tampoco somos expertos porque esto no es nuestra especialidad, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacer un comité de 3 o 4 de los médicos que eran los que se encargaban de tomar las decisiones, pero todas las semanas nos reuníamos con el resto de médicos de la clínica. Entonces, escuchábamos, si alguno decía, leí esto, pues íbamos nosotros a leer eso que decía ese médico para ver si esa sugerencia era realmente implantable o no. Claro, tiempo no nos faltó porque estábamos en Claro. casa, entonces pudimos leernos todo, nos conectábamos también a veces con oftalmólogos chinos, a hacer webinars con oftalmólogos chinos que nos explicaban lo que hacían ellos, nos mandaban vídeos de sus clínicas y fuimos cogiendo las cosas buenas y las cosas que no queríamos poner, ¿no? Claro, qué interesante. La verdad es que, claro, se abre un mundo de posibilidades, lógicamente, pero bueno, yo me planteo esa duda, ¿no? Ante toda la información que hay, ¿cómo elegimos, no? Y bueno, siendo especialista, pues entiendo que lógicamente podéis elegir más fácilmente. Un poco, ahora mismo se habla, Luis, de que uno de los focos principales, ¿no? de contagio es en el tema de la vista, ¿no? Todo lo que es el ojo es uno de los focos que hay que tener muy en cuenta, ¿no? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué tenemos que tener tanto cuidado? Bueno, el ojo está muy expuesto, ¿no? Y el contagio, ¿por qué se produce? Se produce por el contacto de los aerosoles. Los aerosoles son como las gotitas que expulsamos al hablar o al estornudar o al toser con la conjuntiva, que la conjuntiva es la parte blanca que vemos en el ojo, ¿no? Entonces, se puede producir por contacto aerosol-conjuntiva o por contacto mano-ojo. Entonces, es muy Claro, importante lo que vemos estos días en todos lados, ¿no? Evitar tocarse y una higiene muy, muy profunda. Porque no es solo evitar tocarse, es que si estamos tocando el ordenador y pasó alguien por ahí que podía tener coronavirus, claro, y luego nos tocamos el ojo, estamos trasladando el virus a nuestro organismo, ¿no? Lo que produce el coronavirus en el ojo solo es conjuntivitis, ¿no? Es un ojo rojo, lloroso, y es solo en un 1% de los casos, o sea que no es lo más habitual, pero sí que tiene síntomas relacionados con la vista. claro. Claro, y luego nos lleva esto un poco al siguiente tema. ¿Qué pasa? Que esto no siempre se detecta, ¿no? Cuando hablamos de este virus, en este caso, no es tan fácil de detectar, ¿no? De repente podemos tenerlo o podemos estar con alguien que creemos que no lo tiene y sí lo tiene. Yo sé que no vamos a entrar tampoco excesivamente en la parte de, digamos, que tiene que ver con la virología, pero bueno, tú nos puedes dar un poquito de luz porque también nosotros no somos expertos, probablemente los que te estamos escuchando, ¿no? Claro, sí, eso está claro que nosotros tampoco, ¿no? No somos virólogos o no somos especialistas en microbiología o en el sistema inmune, pero lo que decíamos antes, cuando eres sanitario algo tienes que saber y si tienes una Claro, responsabilidad en una clínica, pues tienes que leer mucho, enterarte de mucho y lo que decías tú de los asintomáticos fue una de las claves, ¿no? El coronavirus no es algo nuevo, o sea, lleva existiendo miles de años. Ya tuvimos 2 epidemias importantes en los 2000 con el SARS-1, este es el SARS-2, y con el MERS. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que eran infinitamente más agresivos. Entonces, todos los pacientes que se contagiaban iban al hospital porque ya claro. tenían síntomas, ¿no? Y Ajá. además había una ventaja respecto a este, que solo contagiaban los que tenían síntomas. O sea, si estabas asintomático, no contagiabas. No eres contagioso, Entonces, vale. entonces fueron epidemias muy controlables, que nosotros en España casi no nos enteramos, pero con una letalidad 1000 veces mayor, ¿no? Claro. Eh, igual los responsables españoles pensaron, bueno, los europeos pensaron que esto es lo que iba a pasar con este virus y eso no es su culpa. Todos podríamos haber pensado que iba a ser uno como esos, ¿no? Lo que Claro, pasa porque que, es algo que no podemos prever, ¿no, Luis? Es muy exacto, difícil, ¿no? eso es. Lo que pasa que China ya iba avisando que no era igual, ¿no? Que los otros. Entonces, bueno, siempre podíamos haber estado un pelín más preparados, eso está claro. Claro.
Sí, bueno, iba justo por ahí, ¿no? Ahora lo que te iba a preguntar, ¿cómo lo podíamos haber previsto? Quiero decir, en el momento que vemos que desde China empiezan a darnos estas pautas de lo que está pasando, desde el punto de vista de la sanidad, ¿crees que había algo que se podía haber... quiero decir, esto no es tener la bola de cristal, es simplemente Claro. decir, hay algo que a lo mejor, pues mira, no caímos en eso, se podía haber visto con otros ojos. ¿Cómo lo ves? Lo que está claro es que ya había mensajes de los expertos en tiempo atrás que esto podía pasar. Eso incluso, no sé si visteis que hay una película que la ves y es prácticamente igual de La lo que está realidad, pasando. Si sí. ese director, que además hace 15 días habló en un periódico español, no me acuerdo en cuál era, y que decía, yo esto lo condeno porque me lo inventé, porque me lo contaban los expertos, ¿no? O sea que algo podíamos saber. También luego lees que si el virus estaba hecho por el humano, parece Sí, muy claro que no estaba, claro. que no está hecho en el laboratorio. Toda la evidencia científica va por ahí, que es un Y, virus que viene del murciélago, eso lo saben porque analizan el material genético y entonces saben de qué animales viene, ¿no? Y porque se te iba a sabe preguntar, también Luis, que cómo lo, quiero decir, qué indicios, no vamos a entrar en lo técnico, pero qué indicios tenéis, porque es verdad que últimamente hay mucha publicación relacionada con evitar la creencia de que sea algo, digamos, ficticio, ¿no? Creado a posta. eso, Se identifica por el origen, ¿no? Nos comentabas. Eso, por el material genético que tiene. Y luego se sabe también que hubo un huésped intermedio, ¿no? O sea, que no fue murciélago humano, que hubo un huésped intermedio que no se sabe cuál es. Al principio decían el perro, ahora dicen marisco del mercado de Wuhan, pero eso no se sabe. Se Claro, sabe que el primero fue el murciélago, porque además el coronavirus es típico en el murciélago, ajá. pero en los murciélagos, que hay millones de especies de murciélagos, y eso tampoco lo sabía, lo fui viendo ahora cuando ibas leyendo. Y bueno, en mi opinión, y es una opinión, una cosa que hay que hacer para el futuro es algo con los mercados chinos, ¿no? Con los Ujú. mercados donde se trafica con animales salvajes. Y yo no soy un experto en eso, ¿no? Pero no puede ser que trafiquen con lo que quieran, que se coman animales salvajes y que luego afecte a los demás. Es verdad que es su cultura, que son sus costumbres, Claro. pero no se puede permitir que la cultura o las costumbres de un país afecten así a los demás, ¿no? Eso es lo que Claro, creo por yo. supuesto. Desde el punto de vista sanitario, tu opinión nos es muy válida porque es una forma, lógicamente, de ver una realidad, una cultura que, aunque sea respetable, lógicamente tendrá que tener su regulación, ¿no? Como en todas partes. Eso es bastante lógico. Bueno, decirte, Luis, que por aquí están empezando a comentar ya un poco los que nos están viendo, que qué buenas explicaciones estás dando, que muy claras, que sois los mejores, también han puesto por aquí. Así que bueno, a medida que vayamos hablando, espero que nos vayan haciendo alguna pregunta más y que no se olviden los que nos están escuchando de darle a los me gustas, que me gusta ver los corazoncitos por ahí volando. Seguimos un poco en lo que nos estabas contando, Luis. Como vemos que tiene este origen, que es un origen casi que era imposible, ¿no? Frenarlo. Quiero decir, esto no se podía haber hecho de otra manera, ¿no? Quiero decir, no se podía prever, no se podía frenar. Digamos, lo que ha pasado, vamos a decir, entre comillas, no es culpa de nadie. Y de repente vemos en China que está pasando esto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista sanitario, que cuando empezasteis a notar y a oír todo esto, antes de que tuvierais un poquito más claro, ¿qué sensaciones teníais? ¿Teníais como miedo o creíais que eso, lo que nos contabas antes, que quizás no llegaría aquí? O veíais como, bueno, esto es algo que se lleva oyendo tiempo? Porque es verdad que nos mencionabas que ha habido estas, digamos, 3 pandemias en los últimos años. De hecho, el otro día Antonio Magraner nos mencionaba que había coincidido siempre en cada 100 años, siempre en el año 19, que estamos ahí porque entendemos que haya empezado antes del inicio del 20. O sea, ¿cómo lo visteis? ¿Qué sensaciones teníais? Porque claro, yo me imagino que completo miedo, ¿no? Me imagino. Yo pensaba realmente que no iba a ser para tanto, ¿no? Eso, y casi todo el mundo pensaba eso. El único pensamiento que tenía era cómo no cerraban algo o ponían alguna restricción a los viajeros de Italia o de China, ¿no? Era lo único que yo Sí, pensaba, pero claro, supongo que habrán puesto en una balanza y pensarían que no iba a ser para tanto y que no podían cerrar las conexiones con el país que más conexiones tenemos, ¿no? Que era Italia. Pero a mí me sorprendía, habíamos ido a un congreso, mi padre y yo, a Colombia la semana antes,
Ujú. Y llegamos a Colombia, era un congreso en Barranquilla, y nos tomaron la temperatura 5 veces desde que salimos Wow. del avión. Y Colombia tenía 0 casos en ese momento. Tuvo el primer caso una semana después de estar nosotros allí. Y Ujú. volvimos a España y nada de temperatura a nadie, ni Ya. nada, ¿no? Pues pensabas, qué raro que aquí no le estén dando la importancia que le están dando en Sudamérica, que en Sudamérica no están teniendo casos, Si ¿no? no Y había como ya, llegado, ¿no? Ujú. claro, y llegamos a Barranquilla, que es la periferia de Colombia, con un vuelo nacional y un vuelo pequeño y tal, y te volvían a tomar la temperatura, ¿no? O sea que ellos ya veían que algo iba a pasar y intentaban hacerlo de alguna manera. Claro, y de hecho también lo comentábamos hace unos días también con Antonio Magraner, justamente que él nos mencionaba que veía como la gestión de Colombia, en concreto Colombia, que lo mencionamos, él consideraba que bueno, que parecía que tenía un buen perfil, ¿no? Que lo estaban haciendo bastante bien y de hecho tenían una reducción de casos, o también el caso de Nueva Zelanda, que también estaba, digamos, bastante controlado, Australia entre comillas, y sí que había ejemplos, ¿no?, de países que estaban haciendo un buen trabajo y quizás era sorprendente ver pues esa afluencia de Italia a España o Italia con el resto del mundo, ¿no?, que se mantenía y que seguían habiendo viajeros y que quizás esas medidas todavía no estaban bueno, pues, en marcha, ¿no? ¿Qué medidas crees, Luis, que hubiera sido idóneas? Sí, cuando empezó a surgir todo este movimiento desde China, si hubieras podido en ese momento tomar alguna decisión, ¿qué crees que hubiera sido lo primero que hubiera sido Pues útil? yo creo que eso, o sea, yo habría tomado esa decisión de intentar frenar un poco las llegadas desde esos países. Luego también es verdad que lees que ya estaba el virus circulando por España, ¿no? Desde hacía desde un par de meses antes. Pero aún así, algo habríamos mejorado si hubiéramos hecho eso, ¿no? Si ya estaba aquí en enero, algo íbamos a tener que cerrar también, pero igual no Claro, habría sido tan drástico como lo que pasó. claro, claro, sin Esa es mi duda. opinión sin ser un... Sí, sí, por supuesto. Lo tomamos como tal. Vamos a ver si Luis nos conecta, que estamos perdiendo un poquito la conexión con él. Vamos a darle unos segundos, que también en esta semana, en las entrevistas precedentes, nos pasó lo mismo, que teníamos ahí un poco la conexión en el aire y de repente se nos bloqueaba. A ver si retomamos a Luis un segundito. Como veis, un poco Luis nos está dando un poco su visión, su opinión personal a nivel de la situación actual. No sé si hemos perdido a Luis. Bueno, vamos a retomarlo. Si Luis nos estás escuchando, nos solicitas de nuevo la entrada en la conexión y te retomamos, que a lo mejor te hemos perdido por algún motivo yo entiendo que sea la conexión, porque estos días está Instagram a tope. Por aquí, Santi Ferino nos dice, menos mal que hubo gente con cautela como usted, doctor Fernández Vega. Pues sí, la verdad es que efectivamente eso parece. Si tenéis alguna pregunta, si queréis preguntarle algo al doctor Fernández Vega, podéis ir escribiéndonos las preguntas y le vamos haciendo, porque entendemos que hay un montón de dudas, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con esta situación de sanidad del COVID y el doctor Vega pues nos va, yo creo que a resolver un montón de dudas. Así que estoy esperando simplemente a que Luis se conecte con nosotros de nuevo. Vamos a esperar un momentito, a ver si lo localizamos todavía. Por aquí nos hacen una pregunta que dice, ¿algún consejo al trabajar con menores en espacios de ocio, campamentos, para informar sin asustar, digamos, ¿no?, sin volvernos locos? Bueno, pues ahora mismo cuando Luis se conecte le volveremos a hacer esta pregunta. Vamos a ver si lo recuperamos. Luis, si estás por ahí, acuérdate de solicitar la entrada de nuevo en la conexión y retomamos la conversación. Es interesante esta pregunta que nos hace Uberove, que nos pregunta cómo se puede un poco mantener ese nivel de seguridad sanitaria en espacios relativamente, digamos, controlados con menores, ¿no?, que es una de las dudas que está surgiendo en estos días y es importante también tener un poquito la visión. Vamos a ver si lo retomamos, todavía no lo tenemos por aquí. No sé si hemos perdido la conexión con Luis, si hemos tenido algún problema, si se nos cae el móvil, que el otro día nos pasó también, que tuvimos un accidente con el móvil que se lanzaba en ese momento.
No sé si tenéis alguna duda más dirigida al doctor Vega. Los que nos estáis escuchando, hemos visto por aquí que hay ópticas, hay negocios de hostelería, asociados de AGE, tenéis una variedad ahora mismo de conectados bastante grande. Si tenéis alguna pregunta más, nos las vais lanzando y ahora mismo se las haremos al doctor Vega en cuanto se conecte. Por aquí nos preguntan, ¿cómo afecta el COVID a la vista en caso de contraer el virus? ¿Qué patologías se han visto hasta ahora desde el luengo de la vista oftalmológico, desde el punto de vista, entendemos, oftalmológico? Pues sí, Memorias de una abuela memoriosa. Ahora te vamos a contestar a tu pregunta en cuanto Luis retome la conexión con nosotros, que lo hemos perdido además, porque no retomamos la conexión con él. Esperemos que esté bien. Así que darnos unos segunditos que lo vamos a ir retomando. Tenemos bastantes dudas, yo creo todos, ¿no? Con la parte de sanidad, toda la parte de higiene, toda la parte de cómo tenemos que vivir en el día a día, qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Y yo creo que tenemos un montón de dudas. Volverán, nos dice por aquí, sí. Esperamos que Luis vuelva rápido para que nos siga dando información, porque es verdad que nos está dando una información muy técnica, con una opinión también muy cautelosa, lo cual entendemos que ahora es necesario porque no hay otro modo, ¿no?, de saber lo que está pasando. Luis, acuérdate, si nos estás viendo todavía, solicitar la conexión en directo y te uno a nuestra entrevista. Tenemos dudas sobre los niños y los espacios abiertos, las enfermedades, cómo pueden afectar a la vista. Son dos de las preguntas que nos estáis lanzando. Yo tengo dudas, ¿no?, de cómo vamos a gestionar todo esto, porque realmente la protección sobre la vista es fundamental, pero todavía no estamos tan acostumbrados para poder gestionarnos en el día a día sin tocarnos la cara, como dicen los expertos. Yo no sé cómo hacéis vosotros, pero me parece dificilísimo. Yo, vamos, alguna vez me pongo las gafas para poder evitarlo, porque de verdad que es dificilísimo. Luis, no sé si sigues por ahí y nos ves. Vamos a ver si lo podemos retomar. Veo que ahora mismo estáis conectados unos cuantos. Bueno, me gustaría saber, mientras tanto, qué os parece un poco tener la posibilidad de tener un experto en sanidad, en este caso en pigloraje AGE Asturias, si os parece interesante. Y voy a aprovechar también, mientras que Luis se conecta, para preguntaros si hay algún tema que queráis que tratemos en pigloraje, si hay alguna entrevista a alguien que os gustaría que trajéramos, algún tema especial que os gustaría que tocásemos, porque al final lo que nos interesa es que tengáis toda la información posible. Aquí tenemos por aquí a Luis, que dice, os veo pero no me deja entrar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a desconectarme del directo en un segundito, voy a volver a conectarme, así que no os perdáis de vista, nunca mejor dicho, y en unos segundos volvemos a estar con vosotros. Vamos a ver si reconectando desde cero somos capaces de retomar a Luis. Luis, dame un segundo que me conecto de nuevo, ¿vale? En un segundito estoy con vosotros. Hasta ahora. Vamos a intentar conectar con Luis Vega. Luis, te veo por ahí. Vamos a intentar retomaros a todos. Vamos a ver, aquí está Luis. Vamos a ver. Ahí estás. Luis, esto es lo que se dice, lo de las cosas del directo, ¿no? Sí, yo te iba escuchando, lo que pasa que daba a solicitar y no me dejaba solicitarlo, me salía, no se ha enviado su solicitud. Ah, muy bien. Pues nada, nos desconectamos y nos volvemos a conectar y ya estoy viendo por aquí que muchos de los que nos estaban escuchando ya están por aquí de nuevo.
Vamos a darles unos segundos, pero bueno, como me estabas escuchando antes un poquito lo que estaba intentando contar mientras te conectabas tú, veía por ahí un par de preguntas que nos estaban haciendo y por un lado había una pregunta que nos hacían sobre qué tipo de, o sea, que el COVID, qué tipo de repercusiones puede tener a nivel oftalmológico, qué tipo de enfermedades, qué tipos de problemáticas puede sugerir, ¿no? Bueno, sí, eso yo la que decía antes, que es la conjuntivitis, ¿no? Que primero que se puede transmitir vía mano-ojo, vía aerosoles ojo y puede darnos conjuntivitis. Esto pasa en un 1% de los casos y lo que llama la atención es que puede ser el único síntoma, o sea, que no Ujú. tengamos fiebre, no tengamos tos y el único síntoma sea la conjuntivitis. Son Ajá, conjuntivitis que se tratan muy bien y que no son para nada graves, pero que solucionemos la conjuntivitis no quiere decir que ya se haya curado el coronavirus, ¿no? claro. Le solucionamos ese síntoma, pero sigue siendo positivo. Y puede ser el único síntoma y también puede ser el síntoma inicial. O sea, Ajá. que lo detectemos por conjuntivitis. La verdad es que nosotros apenas vimos en el instituto conjuntivitis por coronavirus. Durante estas semanas, cuando veíamos una conjuntivitis, le decíamos al paciente que por si acaso intentara hacerse el test, pero todos fueron negativos. Ajá. Por aquí, mira, nos preguntan ICEP Clinic de Madrid, nos dicen, ¿niños también se han dado estos casos de conjuntivitis? También se Nos puede dar en preguntan. niños, también se Ajá. puede dar en niños, pero son conjuntivitis muy suaves que evolucionan bueno, como una conjuntivitis vírica normal. La conjuntivitis, hay conjuntivitis alérgicas, hay conjuntivitis bacterianas y hay conjuntivitis por virus. El virus que más las produce es un virus que se llama adenovirus y Ujú. normalmente en una semana o 10 días está solucionada. Pues esto más o menos igual, incluso más rápida. Ajá. Y se me ocurre, Luis, por ejemplo, ahora que es época de todas las alergias y todo eso que a veces afectan a los ojos, porque puede, no sé si de mano, quiero decir, no como experto, pero como, vamos a decir, paciente, uno puede percibir que tiene de repente pues molestias en los ojos, por a lo mejor puede coincidir con la época de primavera Claro. tal. ¿Cómo se identifica? Quiero decir, se distingue fácilmente o realmente puede traer confusiones? O sea, lo primero es que no hay que alarmarse y eso se lo decimos a los pacientes que llaman por teléfono. No quiere decir que una molestia en el ojo vaya a tener coronavirus, al contrario, será Claro. remoto, que quiera decir que sea coronavirus. Un paciente que tiene alergia sabe identificar muy bien sus síntomas oculares, si son síntomas más relacionados con el picor, cuando sale a la calle. Es verdad que como llevábamos 2 meses confinados, cuando empezamos a salir a la calle podemos sentir algo de picor o escozor en los ojos porque el ambiente nos produzca un poco de alergia, ¿no? Pero Claro. a los 2 o 3 días se suele solucionar. Si el paciente sigue con el ojo rojo, si le sigue llorando, si sigue molesto, pues ya debería de acudir a los 3 o 4 días al oftalmólogo Claro, sin estar preocupado de que vaya a ser el coronavirus. Sí, claro. eso siempre tiene que ser así, es una recomendación general, ¿no? No solo Ajá. por esta situación de epidemia. Uno de nuestros asociados, Bevara, nos pregunta, ¿puede agravar patologías ya diagnosticadas, como por ejemplo un ojo vago o un estrabismo? No, no Se puede agravar puede... una patología, ni el ojo vago, o sea, ni patologías relacionadas con niños, ni siquiera en pacientes crónicos. La única preocupación que teníamos nosotros estas semanas era que pacientes pues, con glaucoma, con degeneraciones maculares que requieren un seguimiento muy estricto, se dejaran, que no vinieran a las revisiones y que después nos encontrásemos con una patología mucho más avanzada que tuviera una solución más difícil. Claro, claro, sin duda. Pero yo Antes creo que el también, paciente estaba bien concienciado de que tenía que ir al oftalmólogo, ¿no? Y así se lo hicimos ver. claro, sin duda. Antes nos preguntaba también otro de nuestros usuarios y asociados, nos preguntaba por un poco cómo se podría controlar un poco todo lo que son las situaciones que implican volumen de personas, que sabemos que es reducido en este momento, pero por ejemplo hacía referencia a campamentos con niños, ¿no? ¿Qué medidas podríamos tomar un poquito, ya entiendo más a nivel general, ¿no? Para a nivel de salud, ¿no? ¿Cómo lo A ver, podríamos eso hacer? lo primero que hay que ver es si los autorizan. Luego eso habrá que preguntárselo a los expertos. Yo puedo decir Sí, lo que vemos, higiene de manos, distancia de 2 metros y mascarillas, ¿no? Yo creo que con esas 3 cosas evitaremos muchos problemas.
pero habrá que ver si realmente se autorizan los campamentos o las grandes aglomeraciones o no. Claro, por supuesto. Y Luis, ¿tú crees que lo que es el distanciamiento social es un poco la clave para que esto, digamos, mejore o cambie un poco de rumbo? Está claro que funcionó, ¿no? Que tuvimos menos contagios y menos fallecidos. Redujeron las muertes, se redujeron los contagios, pero yo creo que no es lo único, ¿no? Que hacen falta más cosas. ¿Qué más cosas? Pues test masivos, lo que leemos casi todos, ¿no? Test masivos. Es verdad que los que no defienden los test masivos dicen, imagínate que me hago una PCR ahora y a los 3 días lo cojo, no sirve de nada, pero está claro que yo creo que reduces los riesgos haciendo test masivos. Luego, la protección de los sanitarios, yo creo que eso es fundamental. Claro, Y hoy de los 500 casos que hubo en España ayer, la mitad eran de sanitarios, pues algo no se está haciendo correctamente en eso todavía. Y luego las aplicaciones móviles. Todos los expertos, yo sin serlo, dicen que es fundamental el seguimiento de los contactos y las aplicaciones móviles. Ahí entraríamos en una polémica de si vulneras los derechos, la privacidad. Iba a ir ahora, ya que me sacas el tema. Eso ya es otra cosa. Yo creo que sí que los vulneras de alguna manera, pero a mí no me importaría tener esa aplicación móvil si es por el bien común, ¿no? Es un poco lo que pasó en Corea, y Corea lo logró con esas 3 cosas: protección de sanitarios, aplicaciones móviles y test masivos. ¿En qué medida crees tú que sería, o sea, la información útil a través de control digital? ¿Qué información sería útil para un sanitario? Eso lo que dicen es que conectas el Bluetooth y entonces te dicen si tú dices tus síntomas todas las mañanas y te dan, si tienes un test positivo, te ponen en la aplicación con un puntito rojo, y entonces si vas por la calle y te cruzas a gente, avisan a esa gente que te cruzaste con un positivo. Es más o menos así cómo funciona. Yo, si lo pienso, también creo que es muy difícil de implantar, pero si hubo países que lo lograron, pues no sé si tenemos que ir por ahí o no. Claro. Bueno, al final todo lo que son técnicas digitales e innovación al final nos ayuda a todo, ¿no? Claro. Y cambiando un poco de tema y dejando un poquitín de lado el COVID, que es un tema sin duda de tendencia, no lo vamos a negar, pero volviendo un poco a lo que es vuestro instituto, ¿no? A día de hoy yo creo que podríamos decir que los ojos están de moda, no lo sé si es así, porque yo creo que hay como varios frentes, ¿no? Por un lado, todo el uso estético, ¿no? de gafas, en este caso, como me veis a mí hoy que me he puesto las gafas de guapa, entre comillas, porque luego tengo las otras, ¿no? Las de uso diario, pero he dicho, no, hoy para Luis me voy a poner las buenas. Y hay un poco esa tendencia, ¿no? De esa digamos, estética que ha venido, ¿no? de la necesidad. Y luego, por otro lado, la gran necesidad que existe hoy sobre las operaciones, ¿no? Toda la innovación, todos los cambios tan brutales que ha habido para las operaciones pues de cataratas, miopía, etcétera, etcétera, que ahora mismo pues uno ya no tiene que sufrir, sobre todo quien tiene una necesidad realmente, de vida o muerte, vamos a decirlo así, y tiene que ir a operarse. ¿Cómo ha cambiado esto, no? Realmente es increíble. Hoy en día prácticamente cualquier persona con un ojo sano que quiera quitarse las gafas puede quitarse las gafas, ya sea a una edad u otra. Bueno, un niño no, pero a partir de los 20, 22 años, cualquier persona que no tenga una patología retiniana o en el nervio óptico y quiere quitarse las gafas, podemos tener opciones para quitarse las gafas. Está claro que la tecnología cada vez es mejor, que tenemos muchísimas posibilidades, pues para no solo la presbicia, no solo la miopía o las cataratas, como decías tú antes, también la presbicia. Ahora podemos hacer que un paciente sea independiente de las gafas prácticamente a todas las distancias, ¿no? Y eso pues es una ventaja muy importante y que el paciente cada vez lo demanda más. Lo que decías antes de la estética de las gafas, eso siempre lo decimos con mis primos y yo, ¿no? Y mi hermano. Nosotros somos 4 primos
3 estamos operados, cada uno con una técnica distinta porque las condiciones del ojo eran distintas, y uno de ellos no está operado porque le gusta llevar gafas, no porque no pueda, ¿no? Porque va con su personalidad y le gusta llevar las gafas. Siempre preguntan, ¿y los oftalmólogos operan? Cada vez nos operamos más. Ya ves, de 4 primos, 3 estamos operados Claro. y uno no, porque como a ti le gustan las gafas, ¿no? Sí, que no sea un caso de en casa del herrero cuchillo de palo, en este caso Eso no. es. Y Se a casó con nivel, gafas y está todo el día con gafas. claro, eso es un tema además de gusto estético. Y a nivel médico, vosotros recomendáis, ¿realmente hay diferencia entre llevar gafas o realizar una operación para mejorar la vista? O sea, a nivel luego de usuario, o simplemente son dos formas de convivir con ello. Sí, son dos formas de convivir con ello. Gafas versus cirugía, eso es una decisión personal. También influye mucho, pues nos preguntan mucho por oposiciones, que eso les piden ciertas agudezas visuales, ¿no? Que no pueden llevar Claro. gafas. Deportistas no que con una alta miopía, Ujú. pues rara vez puedes hacer deporte. Para jugar al pádel o al tenis, al squash, es difícil jugar con gafas, ¿no? Luego, otro tema son las lentillas. Las lentillas, si un paciente usa las lentillas correctamente, pues en una mayoría de los casos no hay problemas. Pero si nos quedamos dormidos con ellas, si nos duchamos con ellas, si no las Claro, cuidamos como las tenemos que cuidar, el riesgo es infinitamente superior a una cirugía. Entonces, bueno, claro. siempre hay que evaluar al paciente, ver la situación de su ojo y dejar que él te diga sus preferencias y luego tú recomendar según lo que veas, ¿no? Claro. Y Luis, ¿cuáles son las patologías más recurrentes a día de hoy en ese sentido? Bueno, la mayoría de consultas, bueno, hay muchísimas patologías dentro del ojo, ¿no? El ojo Por mide supuesto. 24 milímetros y tenemos 6 o 7 superespecialidades dentro del ojo, o sea que prácticamente cada uno se dedica a 3 o 4 milímetros, ¿no? Cada uno de las especialidades. En España cada vez hay más miopía, eso está claro. En el Wow. mundo en general cada vez hay más glaucoma, cada vez hay más degeneración macular, y en el mundo subdesarrollado sigue habiendo muchas cataratas, que es una causa, es la causa de ceguera evitable más importante en el mundo. Y eso es una pena porque se podría evitar. Nosotros a veces vamos con la fundación a operar a países subdesarrollados y realmente ves todo lo que le ayudas en una semana, y sería pues muy bueno que pudiéramos ayudarles más a menudo. Claro. ¿Hay algún condicionante externo que pueda favorecer algún tipo de patología en concreto? No, bueno, en los países subdesarrollados hay más catarata porque tienen peores sistemas sanitarios, ¿no? Y tienen menos formación de los médicos, hay pocos cirujanos. Puede afectarles más, por ejemplo, en África por el sol, ¿no? Ujú, Pero claro. básicamente, pero es más por el condicionante de su propio país. Claro, por supuesto. Bueno, es interesante, ¿no? Oír todo esto porque siempre tenemos a alguien, ¿no? Que dice, pues mira, he ido a Los Vega, que me tengo que operar, y además a mí lo que me llama la atención es que hoy en día uno se opera, os va a ver y en 3 horas te están llamando, ¿no? Diciendo, oye, que ya he salido, que bueno, tengo mis gafas que tengo que cuidar ahora un poquito los ojos porque tengo que protegerme, pero que en 3 horas o en 2 horas estoy en casa. O sea, esto por eso decía yo antes, hacía referencia a la parte de innovación, cómo todo el tema de innovación para vosotros es fundamental, ¿no? Hoy la recuperación visual es muy, muy rápida, eso está claro. En cirugías de catarata, por ejemplo, que antiguamente se esperaba meses entre ojo y ojo, hoy en día las hacemos en una diferencia de 48 horas. O sea, en 3 días, nosotros que tenemos muchos pacientes de fuera, el 70% de nuestros pacientes vienen fuera de Asturias, y es fundamental para ellos estar solo 2 o 3 noches en Asturias y se va con los 2 ojos hechos, ¿no? Eso es muy Claro, importante. Hoy esta mañana veía a una paciente que le habían hecho un trasplante hacía 20 años y había tenido una recuperación visual de 2 años. Y wow. hoy yo le explicaba a los 3 o 4 días ya iba a estar viendo. Entonces no lo entendía ni ella ni su acompañante, pero ¿cómo puede ser? Pues eso es por toda la tecnología, por los avances médicos que hubo, porque no es solo tecnología, ¿no? Mucho también son ideas de oftalmólogos, ideas de médicos y el desarrollo de la ciencia y de la medicina en sí. Claro.
casi se podría decir que si vienes a Asturias verás el mundo con ojos nuevos, ¿no? Porque realmente gracias a vosotros tenemos... Pero me llama la atención que el 70% digamos, de vuestros asiduos es gente de fuera. O sea, ¿cómo empezasteis a enlazar esta, digamos, porque entiendo que esto fue hace mucho, ¿no? Pero entiendo, ¿cómo empezasteis a enlazar todos esos pacientes desde fuera y a crearos esa imagen fuera de Asturias? Que no me parece tan sencillo. Bueno, pues fue poco a poco. Ya sabes que yo soy la quinta generación, o sea que todo esto empezó en 1880. Imagínate Wow, todo lo que pasó en todos esos años. Un pues sí. salto muy importante fue el que dieron mi abuelo y mi padre al hacer el instituto. Antes estábamos en la Cayuría, bueno, antes en Santa Susana. O sea, hay una historia detrás muy importante. Y a medida que hacías el instituto, la gente venía, que veía que las instalaciones, que veía la tecnología, que veía cómo tratabas al paciente, ¿no? Que eso es fundamental, el trato al paciente, tratarle siempre como a ti te gustaría que te trataran. Mi abuelo siempre tenía su medicina favorita era la cicacoa, que quería decir ciencia, cariño, comprensión y ánimo. Y Qué hoy buena en día yo le receta. añadí al final la T de tecnología, ¿no? Porque siempre hay que Wow, tener la muy tecnología bien visto. y eso, pues bueno, el boca a boca es importantísimo y así fue. Hubo un estudio de la Universidad de Oviedo que decía que el 13% de las pernoctaciones de Oviedo entre semana eran gracias a la clínica, ¿no? O sea, que para que veamos toda la gente que viene de fuera a vernos y ojalá siga Claro. siendo así. Bueno, por aquí, pues ya sabes que siempre hay un poco, digamos, bueno, no leyendas urbanas, ¿no? Pero voces, ¿no? Que siempre dicen, pero es que a Los Vega viene gente de países lejísimos, ¿no? De Arabia, no sé, Rusia o del más allá del Atlántico, ¿no? O sea, tenéis gente realmente de cualquier parte del mundo, es literal. Tenemos gente de cualquier parte del mundo. Ayer estaba en consulta con mi padre y con mi primo, que teníamos un paciente en común, y nos contaba un paciente que había venido a la clínica recomendado por un paciente que habíamos operado de Bali. O sea, ¡Wow! era el dueño de un hotel de Bali, bueno, de estos hoteles de Bali que tienen elefantes y de estos en plena naturaleza, y Sí, había venido a operarse a Oviedo. Es verdad también que cuando operas a alguien de un país, por ejemplo, no sé, hubo una época que operamos a gente del Sudán, se pone de moda y empieza a venir claro, mucha gente de ese país, ¿no? Por lo mismo, por el boca a boca. por el boca a boca. Tenemos muchos pacientes también de angoleños, ¿no? Para nosotros son importantísimas también las conexiones aéreas, aunque creas que no, cuando nos quitan una Sin duda. conexión, por ejemplo, nos quitaron Lisboa y teníamos muchísimos pacientes de Angola que venían Luanda, A Lisboa, través, Lisboa, Oviedo, claro. y eso nos bajó el paciente angoleño, ¿sabes? Era raro la semana que no tuviéramos 10 o 12 pacientes de Angola cuando teníamos el vuelo de TAP. Entonces es muy importante para nosotros todas las conexiones aéreas, como para todas Claro. Asturias, ¿no? De hecho, nosotros en AG Asturias siempre hemos reclamado, ¿no? y pedido bueno, que siempre miraran por las conexiones en Asturias, porque es fundamental para todos los que somos empresarios, tenemos o emprendedores o tenemos un proyecto de empresa y para todos es fundamental, ¿no? tener esa conexión con el mundo externo, ¿no? que es tan importante, desde Madrid, que parece fácil y no lo es, hasta, pues fíjate, Angola o cualquier punto del mundo, Sí, por supuesto. Pues así. Luis, yo veo que nuestros usuarios están, bueno, de momento las dudas que tenían están ahí resueltas. Ah, bueno, espera, voy a ver, perdona, que es que creo que se me quedó Tranquilo. un poquito parado por aquí las preguntas, pero veo que han ido comentando. Por aquí dice que sois lo mejor de visitaros y el cariño con el que nos tratáis, nos dicen también. Se me Gracias. quedaron las preguntas en el aire. Yo creo que como dudas, una de las cosas que los usuarios nos han ya nombrado en varias ocasiones es lo técnico, lo claro y lo contundentes que son tus respuestas. Además del cariño que ponéis, ¿no? que es algo que siempre hemos oído de vuestro instituto, que siempre tratáis con cariño, con muchísimo cuidado a los pacientes.
yo creo que sois un referente enorme para Asturias y efectivamente si sois simplemente vosotros ya traéis ese volumen tan enorme de visitantes en Asturias, es un orgullo para todos nosotros que lo hagáis. Yo quería agradecerte, Luis, tu tiempo, tu dedicación, porque es súper interesante escucharte. Espero que tengamos más ocasiones para seguir hablando contigo y que nos cuentes, bueno, todo lo que quieras. Que sepas que en AFE Asturias estamos aquí para cualquier cosa que queráis. Nuestros asociados estoy segura que están encantados de escucharos y la verdad es que de verdad que es un placer oíros porque bueno, nos has dado una gran visión sobre la situación actual y hemos conocido un poquito más vuestro instituto que yo creo que para todos es súper interesante. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y Luis, por enhorabuena aquí, por todo lo que hacéis en AGE Asturias, pues que yo muchísimas os gracias. conocí a lo largo de estos años y cada vez tenéis más cosas y hacéis más y cosas innovadoras para los asturianos. Bueno, intentamos estar ahí cerca de todos los que son empresarios y emprendedores y la verdad es que, bueno, yo creo que para nosotros también es un placer poder apoyar a todo el mundo empresarial en el cualquiera que sea. Me hacía mucha gracia porque estaba leyendo un comentario por aquí que Santi Ferino, no sé si lo conoces, dice, qué buen doctor y qué guapinye. Así que no sé si os conocéis, pero me alegro mucho que te haya escrito. Un abrazo para él. Por aquí Rebeca, Nacho, Bárbara, Bravo, gracias Luis. Así que bueno, Luis, como hemos dicho, de verdad, muchísimas gracias Muchas por gracias a estar hoy vosotros. con nosotros. Y para los que nos están escuchando y nuestros asociados de AGE, recordaros que la semana que viene en AGE Asturias tenemos el lunes a Carlos Fernández Guerra, que es el conocido como Community Manager de la policía, que va a estar el lunes con nosotros, a Naquiños de Papel, que son creativas diseñadoras que muy conocidas, que salen en todas las revistas de moda el viernes. Así que ya sabéis, si alguno quiere algún tema o queréis que entrevistemos a alguien, por favor, mandárnoslo a nuestras redes sociales y volver a dar las gracias a Luis por estar con nosotros, que ha sido de verdad, Luis, un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Hasta pronto. Y Hasta luego. gracias a todos. Nos vemos la Gracias. semana que viene. Hasta luego.